hay 4 todos somos delegados en Senado. Del número de quien tenga más. Adriana. Ténganle compasión a la ley. Pero está bien. Manda un mensaje. Adriana. Manda un mensaje. Adriana delegada. Hacer golpe de estado. Pero golpe de estado. Vamos a romper el régimen. Bueno, estamos en el mes de noviembre, estamos 10, casi por estas fechas. En el año 2006 hicimos el primer trasplante de pulmón. ¿En un bebé? Sí, aquí está. ¿Usted? Un neonato. ¿Usted? En Claro, Perú. de trasplante. ¿En el Perú o en el Andina? El Perú. ¿En qué año? Porque otros países ya lo han hecho, ¿no, doctor? En 2006 hicimos, pero para llegar a este evento. No, hay gente que no está. ¿Ah? El doctor Víctor Gómez, que lo traje aquí hace 4 años para una charla. Y estuve en el equipo de anestesiología. ¿Qué sintió ser parte de eso? Es parte de algo que ustedes se tienen que proponer, hacer historia. En la historia. Cuando estuvimos de residente del tercer año, cuarto año, para el doctor Gómez, como dijimos hoy, en el Perú nunca se ha hecho un trasplante de pulmón y otros países están haciendo. ¿Por qué no lo hacemos? Ah, fue el proyecto de aquí en el Perú. ¿Ah? Aquí en el Perú. Claro. Ah, no, en el mundo. No, en el Perú. Pero igual fue en el Perú, así que ya. Y eran tiempos un poco difíciles, que Perú estaba saliendo de las épocas violentas del 2000, ¿ya? A 2006 no había presupuesto para capacitarse en el exterior, y lo que hicimos nosotros fue armamos un laboratorio de cirugía experimental en el Hospital Almenara, y únicamente la mitad de esto. Ahí llevé una máquina de anestesia que ya estaba medio en desuso, un poco lo mejoramos, llevamos algunos implementos, convencimos a un técnico de enfermería que alguna vez trabajó en un laboratorio de histología y con animales para que sea de veterinario. Así que decimos, tu función va a ser conseguir un perro cada semana. Ahora genera mucha sensibilidad porque hay una ley de protección de animales domésticos. En ese tiempo no había esa ley. Así que se podía experimentar todavía en perritos. Así que cada semana se conseguía un perrito, yo lo anestesiaba con todo lo que se hace con una persona humana. Le calmaba su tensión, su estrés, primero dormía bonito, luego ya dormidito se le incubaba, se hacía todo. Empezamos a hacer trasplantes en el perrito, hasta que después de casi 5 años, de estar, cada viernes nos encontramos ahí en el laboratorio de cirugía experimental, todos los viernes. Ya no salió, el perro sobrevivió, empezamos a corregir ciertos... ¿Cuántos años ¿Y cuántos ¿Ah? perritos? ¿Cuántos perritos tardó ¿Cuánto tiempo se demoró? Exactamente no era semana, pero al menos creo que como mínimo era 2 veces al mes. 2 veces a la semana. Dos perros. Ya, ¿por qué cuentan los perros? ¿Por qué los perros que pasaron? Ahora de repente, Por puerto hay un montón de perros muertos. no sé, De verdad, yo paso todos los días por ahí. Perros atropellados actualmente. gracias Es que me da pena a que esa experiencia, este niño, ¿cuál prefieres, la vida del perro o del niño? No, pero ¿cuál de los dos? El problema de la sociedad ahora es que da más valor al animal que al ser humano. Es que ¿sabes por qué creo, doctor, que la sociedad ahora piensa así? Porque se da cuenta que los animales hacen menos daño que los seres humanos. Exacto. En parte, entonces siento que por eso es que Nosotros buscamos formas de justificar y de racionalizar, ¿ya?
pero existe toda una corriente mundial de animalismo, indigenismo, victimismo, ¿no? De indignación, los indignados por todo el mundo. Me indigno de, estoy indignado por esto, estoy indignado por lo otro. O sea, me indigno por un animalito que está en la pista, pero no me indigno por el niño que está caminando sin zapatos ahí al otro lado. Me indigno por temas de repente porque algo, supongamos, una deforestación, pero no me indigno porque hay tanta gente que está sin comer. Sí, está mal lo otro, está mal lo otro, pero hay escala de valores, al menos en la escala de valores el ser humano fue puesto como corona de la creación. Sí. Y ese orden de cosas, pues, nuestra prioridad va a ser, digamos, el ser humano. Ahora, es cosa diferente si es que yo empiezo a hacer maltrato animal. Totalmente diferente. ¿Qué diferencia hay entre un animal doméstico y el pollo frito que te comes el fin de semana? El pollo no da pena, pero el pastor se da pena, ¿no? O sea, yo le pongo esto, ¿no? Le pongo estos temas para que empiecen a... Sí, entonces está bien. Entonces hay que ver por eso dentro de la actitud y con un análisis crítico todas las cosas. Cuando lleguen al curso de cirugía van a hacer experimentos con cerdo. Sí, pero yo ¿cuál es quiero. el problema de diferencia entre el cerdo y el perro? Sí, al cerdo sí lo podemos hacer, pero no al perro, ¿no? O sea, el cerdo está por debajo de la escala de valores del perro. El pez también. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿no? Vemos de que hay unas cosas que tenemos que mirarlo dentro de una amplitud un poco más crítica, de un tema más amplio. Yo creo que en relación comparando al ser humano con los animales, hay un algo que siento que es cierto. O sea, uno no puede decidir cómo nace o en qué condiciones naces, pero sí puedes decidir cómo quieres tener tu futuro. Hay personas que están, o sea, hay ciertas situaciones que nos llevan a que tengamos, no sé, tal vez situaciones que no sean fáciles, ¿no? Por ejemplo, digamos... Sintetiza. Ya. O sea, me refiero, por ejemplo, a los venezolanos que vinieron aquí, y muchos están viendo dinero, ¿verdad? Pero hay muchas personas acá en el Perú que tampoco tienen dinero, pero que han salido adelante porque se han esforzado. O sea, yo creo que la posición del ser humano va a depender. Y como un animal, de una otra manera sí requiere de nosotros, porque, o sea, el perro solo porque vive solo no se puede alimentar, pues. Creo que esa sería la diferencia. Sí, se me gusta solo, pero no tanto perro callejero y un solo. Y de los perros, por ejemplo, ya que ese comentario, traían a veces un perro callejero. Ese perro callejero era Cholo Paula. ¿Ya? Salía vivo al final. A veces el técnico traía un perro, no sé dónde lo conseguía, un perro de raza, ¿no? Un perro bien presentable, bien cuidado. La adaptabilidad, ¿no? La adaptabilidad al medio es una característica del ser vivo, ¿no? Ay, sí, quiero ya adaptarme a medicina. Pero bueno, al margen de este paréntesis del animalismo a propósito de Kiara, que es miembro de la Sociedad Protectora de Animales. No va a llegar a cirugía. Ella es vegana. Entonces, Pero ella no opinó. entonces van a tener que retirarse de la medicina porque vas a hacer práctica con sapos, con cerdos, con gatos, con pollos. Ay, pero los ratas no... Bueno, lo que yo llegaba es que ¿no? ¿No? Para ya ir cerrando este tema de el que solo sabe medicina. Fue en noviembre de 2006, 6 de noviembre, que hicimos este primer trasplante de pulmón. Josué, que se llama este pequeño de 2 años, tenía patología fibroquística congénita, vivía pegado al oxígeno y llegó después que nosotros habíamos hecho ya un buen trecho en cirugía experimental y ya queríamos dar ese paso en seres humanos, ¿no? Llegó el momento, entramos,
el pulmón lo donó su mamá. Pero- Sacamos un lóbulo de la mamá, Ah, ya. se lo pusimos, donante vivo relacionado se llama eso. ¿Ya? Donante vivo relacionado. Y un lóbulo, el lóbulo derecho de la mamá, que fue el lóbulo inferior, se lo puso como pulmón de ese pequeño. Cambió su vida de una manera radical en una semana. De lo que estaba pegado al oxígeno, Ah, sí vivió. no, ya no. ¿Quién lo vivió? O sea, Murió al año, ¿ya? Pero ese año cambió totalmente su calidad de vida. Y no murió por un problema quirúrgico ni nada por el estilo. Murió por una apendicitis. ¿Por qué? ¿Por qué murió? No, y como no había experiencia en el manejo todavía de este tipo de pacientes, y son pacientes inmunosuprimidos por el tipo de cirugía y la donación, digamos, de un tejido extraño, los inmunosupresores inhiben la presencia de fiebre, inhiben muchas otras manifestaciones. Entonces el cuadro clínico se hace un poco visado. Entonces no, que mira, de repente es esto, hay que esperar, es un proceso infeccioso generalizado, miremos, y cuando se dan cuenta, pues es una bomba ya en tablas, sepsis y falleció, ¿no? Pero... Doctor, pero el lóbulo que le pusieron crece con la media cresta, ¿eh? ¿Cómo? El lóbulo que le pusieron de la mamá crece a medida que crece. Sí, va acompañando el desarrollo, acompaña. Por eso lo traemos acá, fue en noviembre, ¿no? Y la idea y la recomendación con ustedes, jóvenes, que háganse pues el propósito de escribir sus nombres en la historia también. Yo, a partir de esa ocasión, pues participé en todos los trasplantes que hubo en el Hospital de Almenara hasta que llegó el trasplante 10, cuando yo me salí para venir acá, ¿no? Pero en todo ese periodo yo estuve en todos los trasplantes de pulmón. Fuimos el primer equipo allí en el Hospital Almenara, que por cierto siempre es el mejor hospital en temas quirúrgicos en el país, Almenara. Mientras que la competencia más cercana es el Rebagliati, por ejemplo. Cuando en el Almenara ya habíamos hecho como 300 trasplantes de hígado, en el Rebagliati iban por el 10 o el 15 más o menos. Hicimos el primer trasplante bipulmonar también, con ambos pulmones, con donante cadavérico, ¿no? Con donante cadavérico. Cuando salí ya se estaba trabajando en trasplante de intestino, trasplante de páncreas, riñón simultáneo, se estaba trabajando todo un equipo muy fuerte que tiene el Hospital Almenara en temas de trasplante. ¿Y esos trasplantes también los practican en otros animales? Anteriormente al humano, directamente practicado. Generalmente tiene que haber modelos biológicos. Los modelos en simulación no son tan fidedignos como los modelos corazón, sí, que se hace siempre. Trasplante de corazón se hace siempre. Y Acá también se trabaja. prácticas en los perros, o sea, Cirugía experimental. nos trataba diferentes tipos de órganos. Nosotros estamos enfocados solo en pulmón. Siempre nos trataban. Cada uno tiene su línea de trabajo, se forman grupos de trabajo. Nosotros estamos en el grupo de trasplante pulmonar y otros en el grupo de trasplante de páncreas, de hígado, se forman grupos. ¿Por qué exactamente el perro, doctor? O sea, ¿tiene el mismo mecanismo hablando del pulmón o por qué? No, es básicamente por agresividad, pero igual se puede hacer en el cerdo. Además, el tejido del cerdo se parece más al humano. Ajá, eso Sí, sí, sí. Igual. Sino que el cerdo es demasiado... gracioso. No, es muy gritón el cerdo. no nos hacen trasplante de corazón no funcionó, se murió el día que Bueno, se va a intentar de todo, y ahora lo que se está haciendo, y lo van a ver ustedes, impresión de órganos. Sí, impresión 3D. Sí, lo vi. Se está haciendo cultivos celulares. Creo que se ha hecho ya una oreja ya. Con cultivos celulares se está trabajando bastante, pero Y ustedes ustedes lo verán, pero va a demorar todavía unos años, eso no es tan O sencillo. sea, crear órganos. ¿Ah? Crear órganos en laboratorio. No es tanto crear, porque son células que se están cultivando, pero esos cultivos celulares pasan luego a crecer dentro de un molde de impresión. Ah, o sea, como una orejita ya se pone.
Ahí está. Es del equipo del primer trasplante. Cuando yo estaba joven. ¿Es usted? Sí, soy yo. El de 10 se parece. Era mi residente, tercer año. Es de ese año. No es mamá ni por si acaso. Pero anestesiología, ¿cuántos ¿Ah? 2 años de residencia? ¿Qué? Anestesiología, ¿cuántos años de 3. residencia? Casi la mayor parte de especialidades es 3 años en Perú. 5 años es neurocirugía, cirugía plástica, que hace primero 2 años de Internista. repito, 3 años. Cardio hay de 3 y de 4 y de 5. ¿Cuál es la diferencia? Depende de la universidad. ¿Cuáles son los más largos? Neurocirugía. Pero hay neurocirugía de 3 y de 4 también. Depende de la universidad. Casi todas las demás son de 3. Ah, psiquiatría. Ay, Dios. Ay, serías buena. Cirugía 3. Bien, así que vamos a estar ahora entrando ya a hablar sobre algunos detalles de la mecánica ventilatoria aplicada. Ahí está, el mejor hospital quirúrgico del país. ¿Ya? Ay, la homenaje de salud. Aquí era 5.º piso, aquí he estado 18 años metido en este piso. Salí cuando yo estaba jefe de sala de operaciones, teníamos en el hospital casi cerca de 35 salas de operaciones, más de 200 cirujanos, 400 enfermeras, 80 anestesiólogos. Hospital grande, es un hospital enorme. Vamos a ver. ¿Ah? Es lo que vamos a hacer hasta el día lunes. ¿Ya? Estos es los 6 puntos que vamos a tratar. ¿Qué hora es? 4:26. Me avisan 5 y 5, las 5. Tengo una reunión a las 5 y 10. Bueno, ya hemos hecho algo de mecánica, entonces para una revisión, ¿no? Hemos visto pues que la mecánica ventilatoria es la rama de la mecánica de fluidos y esto es parte de la física, ¿no? Del estudio de la mecánica en general, que fundamentalmente estudia el movimiento de los cuerpos, las causas, las reacciones, los efectos de la falta o incremento en el movimiento y las leyes que regulan estos cuerpos que están en movimiento, ¿no? Para el caso del aparato respiratorio, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, vamos a tener una diferencia de presiones que va a provocar, digamos, la movilización de un volumen a un determinado flujo. Pero cuando hablo de presiones, me estoy refiriendo a presión en la vía aérea. Aquí está la presión en la vía aérea. Pero si me refiero a presión de la vía aérea, la presión, ¿lo puedo medir o no? Sí. Por supuesto, lo puedo medir. Y si lo puedo medir, ¿lo puedo expresar gráficamente o no? Sí. Por supuesto. Esta es la gráfica de presión, por ejemplo. Una de las gráficas de presión. De tal manera que, si yo miro la vía aérea y observo esto, yo ya rápidamente tengo ya una idea de cómo está esta vía aérea. O sea, mirando solamente la gráfica de presión. O de la misma manera, si es que yo observo un determinado gráfico que me representa el volumen, me va a dar una idea aproximada de los cambios de volumen que está ocurriendo en el aparato respiratorio, sea en inspiración o sea en expiración. O lo que ocurre en el flujo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el flujo? Aquí estoy viendo que, por ejemplo, ingresa primero a gran velocidad, luego va ingresando, va disminuyendo progresivamente hasta luego cambiar completamente de dirección. Lo cierto es que estos parámetros físicos, ¿ya?, pueden ser medidos, pueden ser graficados y por tanto pueden representar el estado del aparato respiratorio. Así, cuando yo escucho con mi estetoscopio en el pulmón, ¿ya?, ¿qué voy a decir? ¿Pasa el murmullo vesicular? No pasa el murmullo vesicular. ¿Pasa bien? ¿Pasa mal? ¿Ha bajado? ¿Ha disminuido? ¿Se ha incrementado? Pero todo lo que estoy mencionando son valores subjetivos, dependiendo del observador. Lo que para ella es pasa bien, para ti es pasa mal, ¿no? O sea,
no, si bien es cierto, me da una idea aproximada, pero no me da una idea bastante exacta de lo que está pasando en el aparato respiratorio. Cuestión totalmente diferente con estos parámetros. Aquí yo voy a ver números, voy a ver matemática, voy a ver gráficas, voy a ver tendencias. Y de esa manera yo puedo aproximarme mucho más fidedignamente a lo que está ocurriendo en el aparato respiratorio. ¿Ya? Entonces, sea en una dirección o sea en la otra, voy a tener pues diferentes elementos que me van a dar información de lo que está ocurriendo en el aparato respiratorio. En ese sentido, ¿no?, desde el punto de vista de la mecánica ventilatoria, el aparato respiratorio lo que está manejando es un determinado volumen. Pero ese determinado volumen me va a permitir, ¿no?, me va a permitir manejar dos variables fundamentales. Por un lado, me va a manejar la oxigenación, ¿no?, a través de ese volumen que se maneja en una unidad de tiempo. Me va a brindar oxigenación a los tejidos, pero también me va a permitir remover el CO2 que está produciendo los diferentes tejidos del cuerpo. Pero si es que yo quiero modificar, sea la oxigenación y el CO2, puedo hacerlo modificando el volumen minuto, pero también modificando el volumen tidal, de la cual es parte, digamos, o es un factor de modificación del volumen minuto junto con la frecuencia respiratoria. Entonces, vamos viendo así que pues estos parámetros los vamos a ir utilizando frecuentemente y agregaremos una variable que es la fracción inspirada de oxígeno, que también será necesario considerar, o si estamos ante un paciente que está requiriendo soporte ventilatorio, probablemente también vamos a utilizar una presión adicional que ayude a la respiración de este paciente. Así más o menos se tiene representado la ecuación del movimiento respiratorio, que viene a ser básicamente que la presión que ocurre, digamos, en las vías aéreas va a ser dependiente de un trabajo de resistencia y un trabajo elástico. Es decir, el pulmón por un lado se va a distender, pero por otro lado van a existir fuerzas que se oponen a esa distensión representado por la resistencia. Para la resistencia tendremos el parámetro de flujo y la resistencia, y por otro lado el volumen tidal y la distensibilidad, y finalmente tendremos la fórmula de presión. Todo esto nos va a permitir, digamos, una carga de trabajo, y esta carga de trabajo puede hacer también pues de que a través de esta ecuación nosotros observar alguna sintomatología, ¿no?, de las modificaciones de esos parámetros. Así, por ejemplo, si es que yo veo que el paciente está usando sus músculos accesorios, sabré que está con un trabajo respiratorio incrementado, ¿no? Si es que hay ese incremento en la presión, habrá incremento en el trabajo y habrá manifestación en la signología de la fatiga respiratoria, que son fundamentalmente tres, ¿no? Uso de músculos accesorios, aleteo nasal, las alas de la nariz empiezan a moverse en cada respiración y los músculos intercostales se deprimen durante la inspiración, conocido como tiraje intercostal. Resumiendo, digamos, esta fórmula, más o menos lo podemos tener de esta manera. La presión en la vía aérea va a depender pues de la presión debido al trabajo resistivo o a la presión generada por la elasticidad. Normalmente el ser humano tiene el funcionamiento del ciclo respiratorio se da con presiones negativas. La presión pleural genera una presión negativa y eso permite el ingreso de aire. Si nosotros quisiéramos simular eso, vamos a remontarnos, por ejemplo, a los primeros ventiladores que aparecieron. Cuando se requería, por ejemplo, dar ventilación a los pacientes que tenían problemas de polio, que no podían respirar, se diseñó este sistema de ventilación mecánica. Al paciente se le colocaba en esta caja, la cabeza salía por este orificio y esta caja cubría fuertemente el tórax. Luego se cerraba
y con un fuelle se generaba presión negativa, es como aspirar, y entonces el pulmón se expandía, y eso es presión negativa. Eran ventiladores a presión negativa, los primeros ventiladores que aparecieron para dar soporte ventilatorio en las epidemias de polio. Pero ahora todos los ventiladores que utilizamos son ventiladores a presión positiva. ¿Qué significa esto? Que si un paciente requiere ventilación, ahora lo que hace esta máquina es soplar. O sea, ingresa aire con una presión positiva hacia el aparato respiratorio. En este caso, nadie soplaba, solamente se generaba presión negativa en la caja torácica y eso permitía la amplexación. O sea, dos sistemas de ventilación, a presión negativa y a presión positiva. Esto ya no se utiliza. Ahora todos los ventiladores son a presión positiva. En esa misma ecuación nosotros vamos a encontrar los diferentes factores que vamos a estudiar. O sea, estudiaremos entonces qué ocurre en la presión de vía aérea, qué cambios van a ocurrir en el flujo, en el volumen, en la resistencia y en la compliance. Que en buena cuenta son todos los parámetros de la mecánica ventilatoria. Entonces nosotros podemos conocer el funcionamiento del aparato respiratorio conociendo pues el funcionamiento de estos parámetros ventilatorios. Entonces el objetivo de estas horas de clase es conocer cada uno de estos elementos para poder aplicarlos en el paciente. Empecemos por ejemplo con resistencia. Ya hemos visto algo sobre resistencia. Hemos mencionado que estamos estudiando mecánica de fluidos, el aire es un fluido y todos los fluidos pues, responden a la ley de Poiseuille que regulan o calculan el flujo que circula a través de un conducto. Podemos utilizar esta misma fórmula en aparato respiratorio. Ustedes ya hicieron cardio, me imagino que ya lo han visto. En resistencia vascular es la misma fórmula de resistencia periférica, resistencia vascular pulmonar. Cualquier resistencia puede ser calculada a partir de esta fórmula de caudal, ¿ya? Entonces, modificando aquí independizando solamente la resistencia, finalmente vamos a ver pues que la resistencia en un sistema de fluidos va a depender fundamentalmente de ¿qué? De la cuarta potencia del radio, ¿no? De la cuarta, que es el factor más importante. Pi es un número que no se va a modificar, esto también es constante, aquí también va a ser una constante de viscosidad, entonces casi van a ser valores que no van a modificarse de manera significativa, pero pequeñas modificaciones en el radio van a generar grandes modificaciones en la resistencia. Eso lo vieron también en temas de resistencia vascular, y lo mismo ocurre en aparato respiratorio. Y si miramos acá, el aparato respiratorio no es más que una serie de tuberías, ¿ya? Habrá una resistencia a nivel traqueal, ¿ya? Si aquí hay una resistencia, también habrá una resistencia en esta serie de tuberías. O si este diámetro de pronto se dilata, me modificará de manera significativa los valores de resistencia. Entonces, solo para representar cómo la resistencia es dependiente del radio del conducto. Si lo queremos expresar en fórmulas, variación de presión sobre flujo, como hemos mencionado. Y eso lo vamos a calcular también cuando hagamos clase ya de programación de ventilador, y vamos a ver cómo se calcula la resistencia. Compliance, ahí están los compliance. Ya hemos visto resistencia, compliance. También hemos dicho que la compliance no es más que la relación existente entre la variación de volumen por variación en la presión. Y eso nos va a reflejar la distensibilidad, la compliance que ocurre en el pulmón. Haciendo un pequeño paréntesis hasta acá, el conocimiento de estas variables que estamos mencionando me van a permitir evitar los principales factores injuriantes del aparato respiratorio. Hay una injuria debido a sobredistensión, lo que explicamos, se llama volumen trauma, por cambio de volumen.
atelectrauma por colapso alveolar, biotrauma, mediadores inflamatorios, sepsis, infecciones, barotrauma por altas presiones en las vías aéreas, modificaciones de FiO2 con valores elevados, toxicidad por oxígeno. Todo esto es posible programar o es posible que se presente cuando nosotros estemos utilizando un ventilador mecánico. Y un ventilador mecánico no es más que un dispositivo que te permite reemplazar la función respiratoria cuando esto está, digamos, alterada o está inhibida o no está funcionando. Asimismo, entonces se acuñó una frase conocida como daño pulmonar asociado a ventilación mecánica. Todo esto puede provocar daño en el pulmón, pero generado por ventilación mecánica. Un amigo y profesor nuestro nos dijo, esto realmente no existe. Lo que existe es daño pulmonar asociado a médicos que programan mal el ventilador mecánico. Porque el ventilador mecánico no hace daño. Quien hace daño es quien lo programa. Entonces, ahí viene entonces la importancia de que el personal de salud, en este caso, el que programa el ventilador es el médico. ¿Ya? Es el médico quien hace el seteo y la programación del ventilador. Hay enfermeras muy capacitadas que trabajan en UCI que saben, pero la responsabilidad es del médico. El que esté de turno, él es el responsable. Entonces uno nunca debe perder, ¿no? Ese hecho de estar monitorizando, supervisando, vigilando los parámetros programados, porque la responsabilidad va a ser de ustedes. ¿Ya? ¿Quién va a hacer el informe legal? Va a ser ustedes. ¿Quién se va a ir a la cárcel? Van a ser ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le van a meter juicios? Son a ustedes. ¿A quién le van a pedir compensación económica después de ganar juicio? Van a ser ustedes. La gente va a pensar que ustedes tienen plata y le van a meter medidas legales grandes. Entonces, es mejor evitarse y hacer una buena programación y evitar que otros asuman esa responsabilidad que uno debe hacer. Entonces, dentro de ese proceso de programación vamos a tener ayudas tecnológicas, ¿ya? Cuando yo empecé, digamos, mi residencia, lo único que tenía de ayuda tecnológica era casi esto. Un electrocardiógrafo viejito, un tensiómetro así de manguito y un oxímetro de pulso, que había 2 oxímetros para toda la sala de operaciones. Y era una caja enorme de oxímetros. Había que cargarlo todavía el oxímetro. Ahora lo llevan en un... ¿no? Ahora es el pulso oxímetro. Entonces, luego empezaron a llegar ya presiones invasivas, ¿ya? Se cateterizaba y se nos permitía observar las ondas de presión media, tanto arterial como a nivel pulmonar, ¿ya? Las otras son parecidas. Esto es presión arterial, ¿ya? Media, aórtica. Esta es presión arterial pulmonar, como aparece, pero son parecidas, mira las ondas. Luego ya empezó a administrarse gases, CO2, y teníamos que medir el CO2, y en el monitor aparecieron después unos gráficos, y esto lo traigo, esta lámina lo traigo por esto, ¿no? Porque empezaron a aparecer estos gráficos, que son gráficos ¿de qué? Presión de vía aérea. Y aparecieron gráficos de flujo. Y luego los ventiladores empezaron a traer esto, ¿no? Que no son más que, ¿ya? No son más que gráficos que te están diciendo en tiempo real qué es lo que está pasando en la vía respiratoria. Ajá, ¿eso qué viene a ser? Un gráfico presión, volumen, que me da información de presión pico, presión plató, presión media, presión respiratoria, presión positiva respiratoria, tengo volumen arterial inspirado, expirado, volumen inspirado, expirado, compliance, resistencias, miren, toda la información. Y por otro lado, dan gasto cardíaco, presión cuña pulmonar, consumo de oxígeno, miren. Ahora, la información que tienen ustedes ahora es más que eso, ¿ya? Y van a estar analizándolo en tiempo real. Con una mirada ya tienen que tener diagnóstico. ¿Ya? Así, en un toque, en un par de segundos. Ya tienen que, y van a ver que es posible. Es posible. Es más,
yo me acostumbraba ya a una música, ¿ya? No estoy hablando de música de la radio, nada. La música de los monitores. El oxímetro suena de una forma, la alarma del capnógrafo suena de otra forma, el electrocardiógrafo suena de otra forma. Entonces, cuando todos están prendidos, hay una música. Entonces, el oído ya empieza a acostumbrarse a esa música. De pronto tú estás con el oxímetro ya empiezas a asustarte. O si estás, digamos, con el café, sabes que hay una ritmo, inmediatamente ya empieza. Y cuando todo se suma, se hace orquesta. ¿Ya? Se hace orquesta, así, literal. Y uno tiene que acostumbrarse a esa música. Pues yo estaba tranquilo, de pronto la música se modificaba y yo iba de frente a la pantalla para ver qué es lo que estaba pasando. Porque ya estás acostumbrado a un ritmo, a un sonido, a un ambiente. Y eso es lo que ya uno tiene que... Entonces, cuando venía mi reciente el primer año, pues los traumatizaba con eso, ¿no? Pero sí es posible, ¿no? Hacer eso. Gran parte de la información que nosotros conseguimos en la mecánica ventilatoria es por este aparato. Se llama sensor de flujo, que tiene un conducto que tiene tres salidas. Por ejemplo, acá tiene dos, que es para medir diferencia de presiones. La presión en este punto A, B, por tema de derivadas, límites y temas matemáticos, se calcula diferencia de presiones, permite extrapolar flujos, volúmenes, ¿ya? Por estos detallitos que ocurren acá. Y por este otro lado, se toman muestras de gases para ir midiendo cómo está la presión de oxígeno, la presión de CO2, cómo está la presión de gases anestésicos que quieres, o la presión de aire. Se puede hacer todo, ¿no? Aparatito a veces insignificante, sensor de flujo. Es chiquitito. Sí, antes era así, pero ya ni se ve, porque ya viene incorporado en los dispositivos, ya antes venía aparte, porque teníamos que lavarlo, teníamos que configurarlo, sensarlo, pero ahora ya viene todo automatizado. Esos son los iniciales. Entonces, cuando hablamos de la mecánica ventilatoria y su monitoreo, nos referimos a eso, de que tenemos que hacer vigilancia en nuestros pacientes de presión, volumen, de flujo, o las combinaciones de estas, presión, volumen, flujo, volumen, ¿no? Y así vamos a tener la posibilidad de que nuestro ventilador funcione bien, de que hagamos menos daño a nuestro paciente, que podamos detectar a tiempo las desconexiones, los cambios que están ocurriendo en el pulmón. Entonces, vamos a ir viendo progresivamente cada uno de estos trazados. Gráficas de presión. Ahora sí empezamos recién acá. ¿Qué? Pero ya son las 5. ¿Son las 5? No, 4 van, 4:42. Ya. Gráficas de presión. Al menos vamos a entrar a la parte introductoria de la gráfica de presión. Entonces, si nosotros hacemos una línea de tiempo, pues acá tenemos tiempo y aquí tenemos presión, vamos a ver pues que las gráficas, ya, las curvas de estos parámetros o estas variables que estamos estudiando pueden ser de dos tipos: gráficas abiertas o gráficas cerradas. Todas las gráficas abiertas están relacionadas al tiempo y las gráficas cerradas es combinación de dos variables: presión volumen o flujo volumen. Por ejemplo, en este caso, presión versus tiempo, la gráfica de presión de vía aérea es una gráfica abierta, ¿ya? O una gráfica escalar. Así, por ejemplo, si yo estoy con un paciente que está con respiración espontánea, estaré observando más o menos algo parecido a esta gráfica. ¿Qué significa esta gráfica? Este es el punto cero, esta es la parte negativa y por este lado también es la parte negativa. Lo positivo es para acá y por acá. Entonces, en esta respiración espontánea, ¿ya? Espontánea, ¿qué es lo que yo estoy observando? La inspiración. Estoy observando una progresión rítmica, ¿ya? De inspiración y expiración. La inspiración siempre con su fase negativa.
¿Ya? Entonces, siempre que yo observe en una gráfica de presión fase negativa, significa que yo estoy observando respiración espontánea o estoy observando esfuerzo de paciente. Porque puedo encontrar otra gráfica aquí donde yo pueda más o menos ser, por ejemplo, esto también es una gráfica de presión, ¿ya? Una gráfica de presión en modalidad PCB, ya vamos, PCB, está bien, modalidad controlada por presión. Observo entonces una onda de tipo cuadrada, ¿ya? Pero observo fase negativa, no hay fase negativa, siempre es respiración a presión positiva. Pero si en esta fase yo, por ejemplo, observo de pronto esta fase, ¿qué puedo decir? Que en este punto, ¿qué cosa hay? Hay esfuerzo del paciente. O sea, el paciente está siendo controlado por un ventilador, pero en este punto luchó con el ventilador, hizo un esfuerzo y la máquina detectó una presión negativa. ¿Ya? Entonces, siempre que yo observe negatividad, voy a observar o voy a definir que estoy viendo esfuerzo del paciente o es una ventilación espontánea. ¿Ah? Estamos en gráfica de presión. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa una gráfica cerrada? Entonces tengo acá, por ejemplo, presión y tengo volumen, como en este caso, presión-volumen. La gráfica va a llegar al punto donde empezó. ¿Ya? Allá, la gráfica sigue a lo largo del tiempo, está constantemente abierto. Nunca llega al sitio donde inicia. Acá sí, siempre. Está llegando al sitio donde va, está empezando. Es gráfica cerrada, o bucles o gráficas cerradas, gráficas abiertas. Entonces, la gráfica presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen-tiempo son gráficas abiertas. Acá tenemos, por ejemplo, algunas gráficas abiertas. La gráfica de presión, ¿no? Siempre, acá es esto se conoce como la aleta de tiburón, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ve? ¿Una aleta de tiburón? ¿Ya? Cuando vean aleta de tiburón en una gráfica de presión, siempre digan que es una ventilación en modalidad controlada por volumen. La aleta de tiburón me representa esa característica, ¿ya? En gráficas de presión. Lo vamos a ir repitiendo constantemente. Acá tenemos volumen. La gráfica de volumen es sencilla. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. ¿Ya? Gráfica abierta. Gráfica de flujo. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Entonces, gráfica abierta. Ahorita estamos solamente fijando el concepto de qué cosa es gráfica abierta o gráfica cerrada. ¿Ya? Ahí las gráficas cerradas, ¿ya? Gráfica presión-volumen, gráfica flujo-volumen. Gráficas cerradas llegan al punto de inicio. Gráficas cerradas. Entonces, ¿qué podemos nosotros vigilar en una gráfica de presión de vías aéreas? Vamos a ver un poco la anatomía de las gráficas de presión. En las gráficas de presión nosotros vamos a encontrar algunos parámetros siempre constantes. Miren, en una ventilación espontánea y en ventilación mecánica. Se llama ventilación espontánea cuando no estoy utilizando ningún dispositivo para ayudarme a respirar. Y la ventilación mecánica cuando hay un equipo que me ayuda a respirar. Entonces aquí ventilación espontánea, lo que les decía, ¿no? Fase inspiratoria, fase expiratoria. ¿Ya? Ventilación mecánica. Espontánea, ¿no? Y la ventilación mecánica siempre va a tener su fase positiva, no tiene fase negativa. Cuando vean solo fase positiva en una gráfica de presión, están con una ventilación mecánica.
Y cuando vean aleta de tiburón, como en este caso, en gráfica de presión, van a pensar en una modalidad controlada por volumen o PCR. Ya, esto es en gráfico y esto es en la vida real. ¿Ya? Así aparece en los gráficos. Acá, por ejemplo, ¿qué tipo de ventilación será? Mecánica. Gráfica de Ventilación. presión. Gráfica abierta. En modalidad Mecánica. espontánea. ¿Ya? Al primero. Espontánea. Pero no tiene. ¿No tiene fase? Negativa. Ah, esa observación quería que me dieran. Esta es la línea de referencia, ¿no es cierto? Esta es y pareciera que todo está siempre arriba. Pero estamos olvidando aquí que estamos mirando esta cifra de 4. ¿Qué significa esta cifra de 4? Que cuando yo he programado a ese ventilador, le digo ventilador, ¿ya? Normalmente tengo acá la gráfica espontánea y le digo ventilador, voy a programar una presión positiva constante de 3 o de 4 y entonces programo un nuevo basal y sobre ese basal entonces se va a dar mi ventilación espontánea. Pues esto es un artificio de la máquina que ha provocado que se desplace, es como que si ocurriese que están empujando desde arriba a todo el conjunto de mi curva y pareciera que desaparece, digamos, la ventilación espontánea. ¿Debería estar siempre en cero entonces para hablar de No, mecánica? siempre se programa una presión positiva para facilitar el colapso. ¿Ya? Es por el tamaño de la onda. Sí, es por el tamaño de la onda que se ve así. Lo puedo ampliar la onda, lo voy a ver más bonito. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta en mi gráfica de presión? Miren, presión versus tiempo. Tengo la presión por un lado y tiempo por otro lado. Línea de referencia, abajo. Todo lo que esté por encima de esta línea de referencia se llama presión positiva al final de la respiración. ¿Qué significa? Que en todo el ciclo respiratorio le estoy dando una presión positiva constante para evitar que haya colapso, como le digo. No llega al nivel cero. Por eso es que observo que está por encima de la línea de referencia. Pero sobre eso, miren ustedes, voy a tener la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Aquí tengo el PIP, lo que digo el intervalo, ¿ya? Y voy a tener también, hasta este punto voy a tener el tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio. El punto máximo será la presión pico. Estos puntos, presión pico, presión inspiratoria, pico, es la máxima presión que está soportando la vía aérea durante esa fase respiratoria. ¿Qué más voy a tener? Puedo hacer un artificio. Si ustedes ven acá, esta es una aleta de tiburón. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Modalidad controlada por volumen. Aquí, a la aleta del tiburón le han dado un mordisco. ¿Ya? ¿Ven? ¿Qué significa este mordisco? Miren, hasta este punto llega la fase inspiratoria, ¿no es cierto? La presión pico inspiratoria. En el momento que llegó a su máxima inspiración, se cierra el circuito, ya no entra aire, pero tampoco se permite la salida. Entonces, ese volumen, ¿cómo queda? Atrapado, ¿no? Queda atrapado en el árbol respiratorio. O sea, miren, esta etapa, solamente quiero explicar esta parte, de esa meseta, ¿ya? En esta meseta, lo que ocurre, siempre va a haber una rama inspiratoria por donde entra aire y una rama expiratoria por donde sale. Si luego de que ingresa el aire, cierro la válvula y ya no entra, pero tampoco abro la válvula de salida, ese volumen que ingresó se mantiene en el pulmón. Pero como se mantiene un tiempo, empieza, ¿qué cosa? A equilibrarse. Se equilibra, todo se equilibra.
Por lo tanto, ¿qué me permite esto? Que la presión que está en la tráquea va a ser igual a la presión que hay en el alveolo, con la diferencia que a la presión en la tráquea yo lo puedo medir, porque puedo poner un dispositivo. Pero al medir la presión en la tráquea, indirectamente estoy averiguando la presión alveolar, que para mí es importantísimo conocer, porque me va a decir qué está pasando en el alveolo. Entonces, la programación de esta meseta me permite conocer la presión alveolar. Miren cómo estos artificios nos permiten esos detalles. Entonces, así, en esta aleta de tiburón con su mordisco, ya tenemos algunas variables adicionales. Tengo la presión inspiratoria pico, pero luego tengo una meseta que se conoce como presión plató. ¿Alguien sabe francés? ¿Cómo se pronuncia? Así le digo yo siempre, no sé si se pronuncia. ¿Plateo? A ver, ponte en Google Translate. A ver, en el Google Translate. ¿Ah? 5, ya, ahorita termino. Entonces, Digo porque tenía una muy bien, terminamos con esto. ¿Ya? Luego de la pausa, recién se abre la válvula exhalatoria y empieza la fase expiratoria. Pero esta etapa se conoce como pausa inspiratoria. Esta pausa solamente se puede programar en modalidad controlada por volumen, que se expresa en una aleta de tiburón. Muy bien. Solamente aquí para terminar. Ay, Dios mío. Esta primera fase que me relaciona a la presión inspiratoria pico me habla sobre resistencias, y esta segunda fase me habla sobre el parénquima o el tejido alveolar. Si yo encuentro alteraciones en esta parte, voy a pensar en vía aérea. Si yo encuentro alteraciones acá, ¿dónde voy a pensar? Problemas parenquimales, problemas alveolares. Por tanto, incrementos de la presión pico, ¿qué me está indicando? Problemas de vías aéreas. Incrementos de presión plató, me está dando problemas alveolares parenquimales. En la primera estaré buscando asma bronquial, secreciones, obstrucciones de la vía aérea, tubos, qué sé yo. En la otra parte voy a buscar edema pulmonar, neumonías, bronconeumonías, cualquier problema que me provoque alteración del alveolo. Pero miren cómo una gráfica ya me orienta hacia una determinada patología. Después del punto pico, la meseta no debería ser en ese mismo lugar, o porque hay un descenso rápido de la presión. Porque inmediatamente empieza a distribuirse las presiones en los lugares donde hay conexión, por el sistema de vasos comunicantes. ¿Ya? Sistema de vasos comunicantes. Ahí está, resistencia y cambios en la distensión alveolar. Un solo ejemplo, tengo un paciente que está de esa manera, ¿ya? Y tengo otro paciente en un segundo momento que termina en esta condición. Es el mismo paciente. ¿Qué podemos decir en esta segunda gráfica? Tiene problemas en el Entonces, leyendo, estamos frente, dice, a ver, interno, ¿qué me dice? Pues yo digo, estoy viendo una presión de vía aérea, es una gráfica abierta, voy pensando, ¿no? Una gráfica abierta, ¿ya? Y estamos observando fundamentalmente incrementos en la presión inspiratoria pico con conservación de la presión plató, lo cual me estaría indicando un trastorno a nivel de la resistencia, probablemente en la vía aérea. ¿Ya? Miren cómo rápidamente ustedes ya están haciendo diagnóstico mirando la gráfica, y eso hay que hacerlo. Y si es que estamos acá, primer caso y segundo caso, ¿qué pueden decir? Problemas alveolares. ¿No? Entonces tenemos igual, ¿no? Gráfica de presión, gráfica abierta, hay incremento de la presión inspiratoria pico, pero con elevación de la presión meseta, lo cual probablemente esté indicándonos incremento de la presión a nivel parenquimal o alveolar. Miren, tremendamente. ¿Ya? Lo máximo. Ya, a este llegamos.